Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía mucha profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a leer el versículo 18 hasta el 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Acompáñeme a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno. Gracias por la bendición, Señor, que nos permites estar aquí todos juntos, buscando, Señor, tu rostro, buscando llenarnos de ti, Señor, buscando progresar y ser prosperados en tu palabra, en tu conocimiento. Espíritu Santo, tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Te pedimos que nos enseñes por medio de tu palabra y que nos lleves, Señor, por el camino que tú quieres que caminemos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos entonces, hermano, la parábola del sembrador. Esta parábola es muy interesante porque nos enseña, además del contenido de la enseñanza en sí de la parábola, hay una intención con la que Jesús está dirigiéndose a las multitudes. Acuérdese, vimos la semana pasada que muchas personas seguían a Jesús, pero el hecho de seguir o el hecho de decir que eran discípulos o el hecho de decir que somos cristianos no quiere decir que en realidad lo seamos. No quiere decir que en realidad estemos ya como decimos comúnmente, del otro lado, sino que debe haber algo que muestre, que compruebe que verdaderamente somos discípulos, que verdaderamente somos cristianos.
Y dijimos que hay una manera, ¿verdad? Que es, por eso se llamó el tema el requisito indispensable. ¿Y si se acuerda cuál es el requisito indispensable? El arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber en nuestra vida la disposición, la convicción de cambiar. ¿Cambiar en qué sentido? En el sentido de dejar las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Esforzarnos por agradarle a Dios, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos. Por eso el arrepentimiento es una invitación, es un llamado que Dios nos hace, pero no cualquiera está dispuesto a dar ese paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento, Dios nos llama y nos dice, tienes que cambiar, porque ese rumbo que estás llevando te va a destruir, te va a llevar a la muerte, a la destrucción eterna. Y entonces cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y decimos, híjole, sí es cierto, estoy bien tronado, ¿verdad? Estoy mal, tengo que hacer algo en mi vida, tengo que cambiar. Entonces el arrepentimiento lleva implícita la idea del cambio. Dijimos que si alguien siente feo, ¿verdad? Si alguien parece ser que se arrepiente pero no cambia, entonces no está arrepentido. Nada más le remuerde la conciencia, ¿verdad? Nada más tiene miedo de las consecuencias de sus actos, pero no está arrepentido. Cuando alguien dice me arrepiento, tiene que haber un fruto, y ese fruto es un cambio de actitud, un cambio en la intención, un esfuerzo. Pues se tiene que ver que la persona hace un esfuerzo por ser diferente, por cambiar. Ahora, cuando Dios conoce el corazón, y cuando Dios ve que hay un esfuerzo que estamos haciendo porque queremos cambiar para agradarle a Dios, entonces Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y produce en nosotros un milagro que la Biblia le llama nacer de nuevo. La Biblia le llama de muchas formas, le llama nacer de nuevo, le llama regeneración, le llama bautismo en fuego, y le llama también, ¿verdad?, en algunas partes, el nuevo hombre o el nuevo ser. Pero significa lo mismo, significa un cambio, pero que no solamente es un cambio de actitud, es un cambio de naturaleza. Cuando uno se arrepiente, le voy a poner un ejemplo así bien claro. Supongamos que alguien antes de ser cristiano le gustaba echarse sus cervezas, ¿verdad? Y con este calor, ¿verdad? Mira, vienen estos calores y de repente usted puede ver, ¿verdad? Usted dice, yo ya voy a la iglesia, tengo que esforzarme por agradarle a Dios. Y de repente alguien viene y dice, mira, vamos a tomarnos unas cervezas. Y te pone una cerveza enfrente, ¿verdad?, bien fría, como dicen los chavos, ¿verdad?, bien muerta, así sudadita, ¿verdad?, bien. Y tal vez alguien por dentro se le hace agua a la boca, ¿verdad? Y alguien dice, ay, mi mero mole. Pero esa persona dice, pero yo ya sé que eso no le agrada a Dios. Y la persona dice, mira, no, muchas gracias. Y aunque por dentro se está aguantando y dice, yo sí quisiera, pero yo sé que no le agrada a Dios. Y hace un esfuerzo y se va, y por dentro, pero dice, pero no, tengo que agradarle a Dios. Ese es el arrepentimiento, es un cambio de actitud, es un esfuerzo. Ahora, cuando Dios ve, hermano, Dios sabe que eso no dura para siempre. Dios sabe que la fuerza, la voluntad del ser humano no dura, no puede durar, es más, no dura mucho tiempo. Entonces, cuando el Señor ve que la intención es genuina, entonces el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestra vida
y hace un milagro, un cambio en el corazón, un cambio de naturaleza, de tal manera que la persona que antes le gustaba y sufría, ahora le pueden poner enfrente, ¿verdad? Y se le pueden, y ya no se le antoja. Es más, hasta puede ser que le llegue el olor y siento como que me da náuseas, ¿verdad? Como que me da asco, como que eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, es un milagro. Y bueno, pusimos el ejemplo con la cerveza, ¿verdad? Que es más pintoresco, pero puede ser con cualquier cosa. Cuando Dios ve realmente que quieres cambiar, Dios dice: órale, pero no vas a poder solo, te tengo que ayudar yo. Y entonces viene un milagro que se llama el nuevo nacimiento. ¿Ok? Entonces pero cuando hay un nuevo nacimiento, eso no quiere decir que ya somos inmunes al pecado, porque podemos también tomar la decisión nosotros de volver atrás. Pero mientras nosotros nos mantengamos firmes, siempre el Señor nos va a proveer las fuerzas que necesitamos para mantenernos en santidad y en integridad. Amén. La parábola del sembrador, decíamos, Jesús enseña algo muy importante. Él se da cuenta que lo están siguiendo multitudes. Dice en el versículo 2: y se le juntó mucha gente. O sea, cuando Jesús llegó a este punto en su ministerio, Él ya había comenzado a manifestar señales y milagros. Ya habían sanado enfermos, ya habían sido liberados muchos que estaban oprimidos por demonios, ya habían sanado paralíticos, leprosos, ya habían pasado muchas cosas muy fuertes en el ministerio de Jesús. Y entonces mucha gente, cuando se enteraba, y más que Jesús estaba ahí en Capernaum, en donde había crecido, en donde la gente, bueno, cerca de Nazaret, donde había crecido y donde la gente lo conocía. Él era muy conocido, muy famoso en esa zona. Y dice que se le juntó mucha gente, multitudes. La Biblia nos habla de una ocasión en donde, sin contar las mujeres y los niños, contando solo los varones, eran 5,000 personas. Entonces imagínese cuánta gente se juntaba, cuánta gente se reunía. Todos querían recibir algo. Y Jesús se dio cuenta que de esa multitud que lo estaba siguiendo, no todos lo seguían por las razones correctas. Y entonces Jesús se dispone a tratar con esa situación de una manera amorosa, pero al mismo tiempo contundente, firme. Y mediante una parábola que todos podían entender, les dice que sus palabras no van a tener el efecto que deberían tener en muchos de ellos, por una razón. Y la razón no es porque las palabras de Jesús no fueran lo suficientemente fuertes. La razón no es porque a Jesús le faltara claridad en su mensaje. La razón no es porque Jesús hablara con palabras muy rebuscadas o muy elocuentes. La razón no es que las palabras de Jesús no tuvieran la unción suficiente. La razón por la que en la gran mayoría de esa multitud las palabras de Jesús no iban a tener el efecto deseado, la razón era porque la gran mayoría de ellos no habían nacido de nuevo. Su corazón todavía estaba en condiciones carnales. Su corazón todavía estaba endurecido a causa del pecado y no era apto para retener el mensaje del reino.
Y así como sucede con una semilla que es plantada en un terreno hostil, no pueden dar fruto. Jesús les dijo a la gente que estaba escuchándolo, de una manera, repito, con mucho amor, pero con mucha firmeza también, les dijo, les dio a entender con esta parábola que la mayoría de ellos no iban a dar fruto, que la mayoría de ellos no iban a poder aprovechar sus palabras, sus enseñanzas de la manera correcta, porque su corazón no estaba preparado para retener esa palabra, para retener esa semilla. Y entonces Jesús, si usted se da cuenta, primero leemos la parábola que está en los primeros versículos, en el capítulo 13. Y después del versículo 10 al versículo 17 tiene ahí Jesús una interacción con sus discípulos. Y hasta el versículo 18 Jesús tiene que explicarles. Aquí vemos otra vez la parábola del sembrador, pero ya explicada de una manera que los discípulos pudieran con exactitud saber lo que Jesús estaba queriendo decir. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba por parábolas? ¿Por qué las parábolas? Hay una razón. Mire, las parábolas, y quiero decirle esto, no son lo mismo que las fábulas. Muchas personas piensan que las parábolas son una especie de fábulas, como las fábulas griegas. No, las fábulas tenían una intención, ¿verdad?, también de enseñar ciertas verdades, casi siempre de carácter moral. Por eso se le llama moraleja a la enseñanza que tiene una fábula. Pero las parábolas tenían el propósito contrario. La fábula tiene el propósito de tomar conceptos que tal vez son muy difíciles de entender y ponerlos de manera clara a través de ejemplos sencillos con elementos cotidianos. La parábola tiene otra intención. La intención de la parábola es al revés, que la gente piense. Por eso al final de la parábola Jesús dice: el que tenga oído para oír, oiga. Porque si Jesús dijera a toda la multitud la enseñanza tal como es, muchas personas de la multitud dirían: no, hombre, ahora sí la palabra estuvo poderosa. Le han de haber caído unos pedradones al hermano de aquí al lado o al hermano de aquí atrás. Porque esa es la tendencia del ser humano. No la agarramos para nosotros, la agarramos para alguien más, ¿no? En cambio, cuando Jesús habla por parábolas, pone a la gente a pensar. ¿Sí me explico cuál es la diferencia? Si el mensaje es claro, la gente dice: no es para mí, es para fulano. Pero cuando Jesús deja ahí la parábola, la mente de la gente comienza a pensar: ¿qué estará queriendo decir el Señor? ¿Será que me la está aventando a mí? ¿Qué será? A ver, vamos a pensar, ¿qué es la parábola? A ver, dijo esto, a ver si encuentro en la parábola algo donde yo me vea reflejado para saber si está hablando de mí. Y eso llevaba a la gente a pensar, a escudriñar bien, a deshebrar, como decimos bien, la parábola para ver si encontraban algo con lo que se identificaban. Cuando Jesús termina de decir la parábola, se las dejó en el aire. Y todavía les dice: el que tenga oído para... O sea, es como si dijéramos una fábula aquí, una enseñanza, y después yo les dijera: hermanos, al que le quede el saco, que se lo ponga. Y entonces empezaríamos a pensar: a ver, ¿será que me la está aventando a mí? A ver, ¿qué dijo? Dijo esto y esto. Y entonces se ponían a pensar. Y entonces, pensando de esa manera, era casi imposible que no se dieran cuenta cuando el mensaje era
para uno, ¿verdad? Era casi imposible eludir cuando la palabra, está diciendo esto, a ver, ¿verdad? No, pues me está describiendo a mí en la parábola, ¿verdad? No, pues es toda para mí esta palabra. Entonces Jesús habla, a ver, vamos a ver cuáles son. Hay 4 elementos en la parábola del sembrador, 4 ejemplos. El primero dice: el que es sembrado junto al camino. El camino no vaya usted a pensar que es el camino donde pasan los carros, donde pasan, no. El camino, cuando alguien siembra una parcela, cuando alguien siembra, por digamos, una milpa, no puede sembrar en todo el terreno parejo, porque entonces después no va a poder entrar, no va a poder caminar. Tiene que dejar corredores, tiene que dejar espacios por donde pueda caminar y pueda entrar para cosechar, para acceder, para tener acceso, ¿verdad?, a todos los rincones de la parcela. Entonces se dejan corredores, ¿verdad?, como si fueran calles. Así se va dejando. Y ese es el camino al que Jesús se refiere. Cuando el sembrador dice que sale a sembrar, lanza la semilla, pero dice parte de la semilla cayó en el camino. Ahora, el camino, esos pasillos, esos corredores que se dejaban en medio de la parcela, pues tenían precisamente la función de poder caminar. Era muy diferente al terreno que era para siembra, porque el terreno que es para siembra, la tierra se labra con el arado, se remueve. ¿Sí ha visto alguna vez cuando están labrando la tierra cómo el arado va levantando, va removiendo la tierra de tal manera que la tierra queda suelta, queda flojita, queda blandita? Y cuando la semilla cae, encuentra fácilmente la manera de profundizar en la tierra. Pero el camino, los corredores, era por donde los que iban sembrando, los trabajadores caminaban. Y entonces la tierra de ese camino estaba compactada, estaba dura, porque la gente caminaba, pisaba ahí. Y entonces cuando la semilla cae en ese corredor, es prácticamente imposible que penetre en la tierra, porque la tierra está compactada, está dura. Y por eso dice que venían las aves y decían: mira, ya hay comida, y se la llevaban. Y entonces dice: el que fue sembrado junto al camino, dice, ese es el que, dice Jesús, recibe la palabra, pero no la entiende. Y entonces viene el malo y se la roba, ¿verdad? Las aves, los pájaros representan al malo, no precisamente al diablo, pero lo que no viene de parte de Dios. Jesús dice: el que fue sembrado sobre el camino o junto al camino es el que recibe la palabra, pero no la entiende. Y la palabra que Jesús usa aquí no quiere decir que la persona no tenga la capacidad cognitiva. No quiere decir que no sea lo suficientemente inteligente para no entender lo que se le está enseñando, lo que se le está diciendo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la persona tiene el corazón tan duro a causa del pecado, a causa de las heridas, a causa de todo lo que ha sucedido en nuestra vida. A veces el corazón se vuelve duro. A veces el corazón se vuelve así como reacio. No es tan fácil que la palabra de Dios entre, que la semilla de Dios entre. Repito, no quiere decir que la palabra le falte unción, o le falte claridad, o le falte autoridad. Es el corazón el que está endurecido, es el corazón el que no es apto para recibirla. Muchas veces, hermano, no queremos perdonar, y la falta de perdón hace que el corazón se endurezca. Muchas veces venimos a la iglesia y sentimos que le hacemos un favor a Dios viniendo a la iglesia. Sentimos, ¿verdad?, que venimos a la iglesia y decimos: no, pues ya Dios ya me puso ahí palomita, ¿verdad?, de asistencia.
Y no nos damos cuenta que muchas veces la palabra que se está compartiendo en la iglesia es la que necesitamos. La palabra que se está compartiendo en la iglesia es la que Dios mandó para restaurar tu vida, para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu familia. Pero no la podemos recibir porque el corazón está endurecido, porque no perdonamos. Porque el corazón está endurecido, porque nuestra prioridad no es Dios. Nuestra prioridad no reconocemos nuestra necesidad del Señor. Y entonces nos da igual. El predicador se puede estar matando, predicando, y la gente puede estar viendo el celular, puede estar distraída, puede estar platicando, puede estar haciendo cualquier cosa. Y muchas veces, ¿qué le decimos al Señor? Señor, mira, tengo este problema, ¿por qué no me das una palabra? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me guías? ¿Por qué no? Y el Señor dice, hijo, yo palabra te he dado, pero en abundancia. Yo palabra te he dado a más no poder, pero siempre estás atendiendo otras cosas, siempre estás atendiendo el teléfono, siempre estás cotorreando con la gente, ¿verdad? Siempre estás atendiendo otras situaciones y no has recibido la palabra. ¿Ah? Dice que el corazón se endurece y no encuentra manera de recibir la palabra. ¿Verdad? El enemigo viene y roba la palabra, la semilla que se ha sembrado. El que fue sembrado en pedregales, dice que por la falta de profundidad brotó rápido. Imagínese, la semilla tiene un tiempo. Cuando usted siembra una semilla, usted sabe que tiene que esperar varios días para que comience a brotar. Pero imagínese, de repente este sembrador sembró hoy y mañana cuando regresa ya está brotando la planta y dice, uy, qué maravilla, tan rápido. No, pues qué bueno, entonces significa que más rápido voy a cosechar. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué brotó rápido la semilla? Le voy a decir algo. Cuando usted planta una semilla, la naturaleza de la semilla es que antes de brotar hacia arriba la planta, la raíz tiene que buscar profundidad. Por eso cuando usted planta una semilla y la semilla comienza a germinar, por eso usted ve que pasan los días y todavía no brota, porque primero está echando raíz. Primero está mandando raíces hacia lo profundo, porque de esa profundidad es donde va a obtener el agua. De esa profundidad es de donde va a obtener los nutrientes del piso, del suelo, para poder ahora sí crecer cuando llegue el tiempo. Cuando llega el tiempo de crecer, la planta comienza a crecer y no tan fácilmente se muere, no tan fácilmente se quiebra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas. Pero esta semilla dice que cayó en un terreno donde había tierra, pero nada más por encimita, y por abajo era piedras. Había muchas piedras. El terreno era pedregoso. Entonces, obviamente, la raíz topó con piedras y dijo, no, pues ya no hay más para dónde, para abajo, pues ahora para arriba. Y salió rápido. Pero dice Jesús, pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía profundidad de raíz, se secó. Y quiero decirle algo, todas las plantas durante el día se queman. No que ardan, ¿verdad? No que se prendan en fuego, pero tiene un cierto grado de quemaduras por el calor del sol. Las plantas que usted ve ahí afuera se deshidratan, pues es la palabra correcta, se deshidratan durante el día. Pero ¿qué cree? Durante la noche, por eso Dios, ¿verdad?, en su infinita sabiduría nos dio horas de día y horas de noche, ¿verdad? La tierra gira, y durante la noche esa deshidratación que la planta sufrió por el calor, por los rayos del sol, durante la noche, como sus raíces son profundas, vuelve a agarrar, se hidrata de nuevo, vuelve a agarrar la humedad del piso,
vuelve a agarrar la humedad y los nutrientes del piso, y en la mañana, cuando el sol regresa otra vez, ¿verdad? Cuando el sol vuelve a estar encima, la planta otra vez está fuerte, ¿verdad? Hasta el sol dice, bueno, si ayer la dejé bien quemada, si ayer la dejé ya bien, ya casi muerta, y ahorita la vuelvo a encontrar que está fuerte. ¿Ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Que en la noche la planta se nutrió de la raíz. ¿Ah? Hay cristianos, le voy a decir una cosa, todos los cristianos, hermano, todos los cristianos en todo el mundo pasamos por aflicciones, pasamos por tribulaciones. Hay momentos, hermano, donde quedamos en la lona completamente, en la lona, ¿verdad? Tirados espiritualmente. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Venimos, dice la Biblia, todos los que estamos trabajados y cansados, y yo, ¿qué dice Jesús? Os haré descansar. Dice que la razón por la que esta planta murió fue porque no tenía profundidad de raíz. Un cristiano que no tiene profundidad en su relación con Dios, hermano, no se va a poder recuperar en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. No quiere decir, cuando usted ve un cristiano que está firme en su fe, que está con gozo, no vaya usted a pensar que ese cristiano no tiene pruebas. No vaya usted a pensar, ay, es que el hermano seguramente no tiene problemas, por eso lo ve así de gozoso. Lo que pasa es que esa hermana no ha pasado por aflicciones como yo, por eso siempre anda cantando alabanza, ¿verdad? Por eso siempre anda contenta. Lo que pasa es que ese hermano no tiene deudas como yo, por eso lo ves que anda así de tranquilo, ¿verdad? No. Lo que pasa es que ese hermano que tú ves así de tranquilo y de gozoso y que siempre está cantando alabanzas, tiene las mismas pruebas y tal vez incluso hasta más fuertes que las tuyas, pero su relación con Dios es profunda y se nutre. Después de una batalla, después de un desierto, después de una tribulación, viene a la presencia de Dios, y como sus raíces son profundas, se vuelve a llenar de la presencia de Dios, y al día siguiente otra vez está listo para la batalla. Otra vez está listo. Pero el que nada más viene a la iglesia el domingo y después en toda la semana no vuelve a abrir la Biblia, y después en toda la semana no vuelve a orar, y después en toda la semana no vuelve a cantar una alabanza, su relación con Dios no es profunda. Cuando vienen los problemas, se quema. Dice, cuando vienen las aflicciones, se quema. Dice, no, esto de ser cristiano está muy complicado. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que recibe la palabra con gozo. Pero dice Jesús, dice, pero cuando brota el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, lo ahogan. Este es el que recibe la palabra, pero al mismo tiempo no quiere soltar las cosas del mundo, no quiere soltar las cosas terrenales, quiere tener las dos cosas agarradas al mismo tiempo, ¿verdad? Y no se puede, hermano. Dice la palabra del Señor, mientras usted más va comprendiendo las verdades del reino de Dios, más se va desligando del mundo, más va soltándola, menos le van importando las cosas terrenales. Mientras, entre más va usted conociendo al Señor, menos le interesa conocer del mundo, saber del mundo. Ojo, no estoy diciendo del mundo, de las cosas, de lo material. Estoy diciendo la manera de pensar. Nos referimos a la manera de vivir, a la manera de concebir la vida que el mundo tiene. ¿Qué es lo que dice el mundo? No, pues hay que disfrutar, hay que darle gusto al gusto, hay que darle al cuerpo lo que pida, ¿verdad? Hay que vivir la vida porque solo se vive una vez. Y todo eso que usted oye que la gente dice como pretexto para pecar, para darle rienda suelta a los instintos carnales, muchas veces lo queremos
combinar con ser cristianos. Y hermano, no se va a poder, porque Jesús dijo: el que sirve a dos señores, tarde o temprano va a quedar mal con uno de los dos. ¿Y con cuál cree usted que va a quedar mal? Con el que ama menos, ¿verdad? Y si decidimos amar más al mundo, pues con el que vamos a quedar mal va a ser con el Señor, va a ser con Dios. ¿Por qué? Cuando no podemos ver el reino de Dios, cuando no hemos nacido de nuevo, como dijo Jesús en Juan capítulo 3, y no podemos ver el reino de Dios, no podemos comprender que lo que Dios nos ofrece es más grande y es mejor que lo que el mundo nos ofrece. Cuando solamente vemos la vida con ojos carnales, no podemos entender. Hay gente que dice: yo no puedo entender cómo los cristianos se pueden privar, ¿verdad? Pueden prescindir de las cosas más ricas del mundo, ¿verdad? De lo mejor que el mundo te ofrece. Hay gente que no es capaz de entender, no pueden entender. Ya les he platicado que en una ocasión fuimos a un congreso de oración, a un retiro de oración en Cuernavaca. Era en febrero, en los días de carnaval, y estábamos en el retiro de oración y tomamos un taxi para salir del hotel al centro. Y el taxista nos escuchó hablar y dice: ustedes no son de aquí, ¿verdad? Se oyen como costeños. Y le dijimos: sí, somos de Veracruz. ¿De qué parte de Veracruz? Del mero puerto. Y hasta se frenó. Y dice: ¿cómo? Dice: ¿y qué andan haciendo aquí ahorita en pleno carnaval? Dice: si nosotros quisiéramos ir para allá hacia el carnaval, y ustedes que lo tienen ahí se vienen para acá. Dice: ¿por qué? Ya le dijimos: no, lo que pasa es que somos cristianos y nosotros de todos modos no vamos al carnaval. Y entonces estos días los aprovechamos para venir a orar. Muchos ahorita pusieron cara como que: ¿a poco no se puede? Ahorita que estoy platicando estoy viendo la cara de muchos y están diciendo: ¿a poco hasta ahorita me estoy enterando que no se puede ir al carnaval? Y la gente no entiende. ¿Cómo pueden dejar las cosas tan agradables? Bueno, porque todavía no han aprendido a ver el reino de Dios. No pueden ver el reino de Dios. Amén. El engaño, dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Jesús nunca tuvo nada en contra de la gente rica. La palabra que se traduce aquí como ricos significa en realidad avaros, la gente codiciosa, no la gente que tiene mucho dinero, la gente que ama más al dinero que a Dios. La gente que ama más el dinero que a Dios va a amar más el dinero que a su familia, va a amar más el dinero que a sus hijos, que a su esposa. Si tú dices: ay, es que mi esposo agarró horas extras el domingo para trabajar, por eso no viene a la iglesia, porque es un hombre tan responsable y tan trabajador. Si tenía la opción de no hacerlo y lo hizo, no es que sea muy responsable, es que ama más el dinero que a Dios. Prefirió irse a ganar más dinero que venir a la iglesia. Y entonces, si tú dices: ay, es que es muy responsable mi viejo, cuidado, porque si ama más al dinero que a Dios, también lo ama más que a ti. Entonces tienes que orar y tienes que ponerte de acuerdo. Tienes que decir: no, el domingo es para el Señor, a menos que los horarios así no lo permitan. Bueno, eso es otra cosa. Pero si está la opción y escogemos otra cosa, entonces ahí ya está, hay señales de alerta. Las cosas terrenales, no solamente hablando de lo material, no solamente hablamos de la riqueza, del dinero, también puede estar hablando de relaciones personales, de relaciones tóxicas, ¿verdad? También puede estar hablando de personas. Cuando nosotros encontramos al Señor, tenemos un encuentro con Él y podemos ver el reino de Dios, sabemos, ¿verdad?, que no podemos tener a Dios
y al mismo tiempo tener el pecado en nuestra vida, tener relaciones pecaminosas en nuestra vida. Cuando tú realmente conoces al Señor, tú puedes estar bien enganchado con una persona, pero cuando te enamoras del Señor, tú le dices, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, hermano, hoy nos vemos, porque yo encontré al Señor, encontré a Cristo y me quedo con Él. Entonces nos quedamos con Él. Entonces, pero cuando no hemos entendido y cuando no hemos recibido bien la palabra en nuestro corazón, siempre vamos a querer tener al Señor con una mano y al mundo con otra mano. Y eso no se puede, hermano. No podemos. Tenemos que estar dispuestos a renunciar. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ¿verdad?, lo que Jesús dice aquí. Bueno, crecieron entre espinos y los espinos ahogaron la planta. Tú puedes tener aquí una plantita, ¿verdad?, y decir, no pasa nada, la puedo tener aquí. Pero ¿qué sucede si cuando te vas a dormir esa planta crece de manera descomunal, ¿verdad?, y te llena la casa ¿qué pasa? Te ahoga, te asfixia. Hay plantas que no se pueden sembrar cerca de la casa porque la raíz crece y se extiende demasiado y te rompe las tuberías y te revienta también el piso de la casa. Y a veces queremos tener así, sí venimos a la iglesia, sí buscamos a Dios, pero tenemos nuestra plantita guardada. Pero esa plantita va a echar raíces y te va a romper, te va a destruir, te va a asfixiar. Entonces tenemos que deshacernos de todas las cosas que nos impiden buscar el reino de Dios. Y el que es sembrado en buena tierra, es el cuarto ejemplo, es el que recibe la palabra y la asimila. El que recibe la palabra y dice, no hay duda, esta palabra es para mí. Esta palabra tiene todas las características que es para mí. Y entonces dice, aquí hay dos opciones. Si yo ya me di cuenta que la palabra es para mí, hay dos opciones. O la dejo de lado y me sigo con mi vida como voy, o tomo la palabra y la aplico en mi vida. Pero, ¿qué pasa? No es fácil. No es fácil. Por eso Jesús dijo, y leíamos la semana pasada, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y entonces venga y sígame, ¿verdad? Un día un predicador estaba diciendo, hermano, tienes que tomar tu cruz. Y había un hermano que tenía problemas con su esposa y dice, sí, yo ya la tomé, yo ya traigo mi cruz. Pero no, tu cruz no es tu esposa, no es tu esposo. La cruz es hacer la voluntad del Señor, aunque no nos guste, aunque muchas veces vaya en contra de nuestros deseos. Ese es tomar la cruz. La buena tierra es el corazón que está dispuesto. Es el corazón que se examina a conciencia y reconoce, siendo honesto, su pecado y su necesidad de Dios. Y cuando un corazón reconoce su pecado y su necesidad de Dios y aplica la palabra en su vida, inevitablemente va a dar fruto. Va a dar fruto. Dice la Biblia, lo mejor que le puede pasar a una semilla es que dé fruto 100 veces más. O sea, que se multiplique 100 veces. Si tú plantaste una semilla y esa semilla va a dar una planta, ¿verdad? Y en esa planta van a haber muchos frutos que van a tener muchas semillas. Y dice Jesús, algunos se van a multiplicar 30 veces. Algunos se van a multiplicar 60 veces y otros se van a multiplicar 100 veces. Va a rendir, ese fruto se va a manifestar abundante. Ahora, ¿cómo se puede ver el fruto en la vida de un discípulo? ¿Cómo podemos saber? Porque también alguien puede decir, no, yo tengo fruto, pero ¿dónde está? ¿Dónde podemos ver? ¿Dónde podemos corroborar si verdaderamente hay fruto? Acompáñame en su Biblia, el libro de Santiago. Capítulo 2.
Y vamos a leer Santiago capítulo 2 del 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ojo, aquí no se está refiriendo a la fe genuina, se está refiriendo a esa clase de fe que no tiene obras. Dice: ¿podrá esa clase de fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea, por medio de mis obras. Aquí Santiago está hablando acerca de cristianos, gente que estaba en la iglesia, pero unos decían: yo tengo fe, como queriendo decirle a otros: ustedes no tienen fe. Ustedes no tienen fe porque no hablan en lenguas. Ustedes no tienen fe porque no profetizan. Ustedes no tienen fe porque no danzan en el espíritu, ¿verdad? Así dando vueltas y todo. Porque hay mucha gente que piensa que eso es tener fe. Hay mucha gente que piensa que tener fe es como se visten, ¿verdad? Que tener fe es como hablan, y es andar todo el día con la Biblia bajo el brazo y que haya manifestaciones sobrenaturales del Espíritu. Y hay gente que dice: yo tengo fe, pero tú no tienes fe, porque a ti no se te ve, ¿verdad?, la fe por ningún lado. No hablas en lenguas, no tienes manifestaciones sobrenaturales, pero la otra persona dice: bueno, si tú dices que no tengo fe, ok, vamos a suponer que no tengo fe. Dice: pero tengo obras. Y aquí las obras que Santiago se refiere, podríamos cambiarle el nombre. Una traducción más acertada sería frutos, ¿verdad? Es como si alguien dijera: tú dices que tienes fe, pero yo tengo frutos. O sea, yo no danzo en el espíritu, yo no hablo en lenguas, yo no profetizo, yo no tengo visiones, pero ¿qué crees? Yo ya no digo mentiras, yo ya no ando de adúltero, de fornicario, yo ya no ando de borracho, yo ya no ando de mujeriego, esos son mis frutos. Tú dices que no tengo fe porque no tengo manifestaciones así espirituales, ¿verdad?, en la iglesia. Dice: tú dices que tienes fe porque las tienes. Entonces le dice: muéstrame tu fe sin obras, ¿verdad? Porque en la iglesia sí tienes manifestaciones sobrenaturales, pero en tu casa, con todos tus vecinos, estás quemado, ¿verdad? Todos saben tu testimonio, ¿verdad? ¿No? Ya todo el mundo sabe que andas, ¿verdad? Todo el mundo te oye cuando gritas, cuando peleas con tu esposa, con tu esposo, cuando maltratas a tus hijos, cuando se te salen, ¿verdad?, todavía las groserías y todo. Entonces la gente te ve, la gente te oye, y la gente dice: no, hombre, este es muy cristiano, pero mira cómo anda, ¿verdad? Todavía anda haciendo cosas indebidas. Muy cristiano, ¿verdad? Pero todavía acepta ahí por abajo del agua mordidas. Y entonces, ¿qué dicen? Muéstrame tu fe sin obras, sin frutos, y yo te voy a mostrar mi fe por medio de los frutos, por mis obras. O sea, hay personas que dicen: bueno, tal vez si tú quieres la fe, ¿verdad?, que tú dices que tienes, bueno, pues la tienes, pero ¿dónde están los frutos de esa fe? ¿Dónde están los frutos de 10 años, 20 años de ser cristianos? ¿Verdad? Y vivimos iguales. Dice: pero ahora yo, dice, te voy a enseñar mi fe por medio de mis obras, por medio de mis frutos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Yo he conocido gente en la iglesia, hermano. Una vez me tocó platicar con un hermano
que me decía, porque le pregunté, le dije, hermano, ¿usted cómo llegó a la iglesia? ¿Alguien lo invitó? ¿Alguien le predicó? ¿Alguien lo trajo? ¿Iba pasando? ¿Cómo fue que llegó a la iglesia? Y me dice, mira, ni yo mismo sé cómo llegué a la iglesia. Todavía no entiendo muchas cosas. Todavía no me cae bien el 20 y de verdad no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. Dice, pero estoy aquí por una razón. Y me dice, ¿ves ese hermano que está ahí? Dice, pues ese hermano, y era un hermano que lo conocíamos porque era un hombre de Dios. Era un hombre que de verdad era un hombre entregado y era un hombre que daba fruto en su vida. Y dice, yo lo conocí cuando éramos jóvenes. Dice, y era el diablo. No tenía el diablo, era el diablo. Dice, todo mundo lo conocía, tenía una fama terrible. Dice, todo mundo le tenía miedo. Lo que te puedas imaginar, lo peor, eso. Vicio, mujeres, robos, atracos, de todo lo que tú quieras. Dice. Y después de muchos años lo volví a encontrar y es diferente. Dice, y entonces yo nada más le pregunté, oye, ¿y cómo le hiciste? ¿Quién te cambió? ¿Qué? ¿Te hicieron una limpia o qué? ¿Un exorcismo? Y él me dijo, no, estoy yendo a una iglesia y estoy aprendiendo. Dice, y entonces yo por eso vine. Dice, es más, yo todavía ni sé si creo en Dios. Dice, pero vi el cambio que hubo en él. Dice, y si él cambió, entonces si Dios cambió, dice, entonces Dios puede hacer cualquier cosa. Es por el testimonio de una persona. Cuando una persona cambia, se tiene que notar. No quiere decir, ¿verdad? Como decíamos, si tu marido se convierte a Cristo, no quiere decir que ya en una semana va a ser el apóstol Pablo. Hay cambios que son graduales, ¿verdad? Y vamos aprendiendo poco a poco, pero se tiene que ver el cambio. Hay algo que cambia. Hay una historia de un muchacho que vendía leche, era lechero, tenía su granja, tenía sus vacas, ordeñaba y todas las mañanas iba a repartir leche. Y el problema con este muchacho es que era bien parecido, era guapo, era güero, de ojos verdes y pues estaba fuerte, ¿verdad? Porque trabajaba ahí en la granja. Y entonces donde iba a repartir leche, pues andaba enamorando a todas las mujeres donde repartía leche. Y entonces un día se hizo cristiano, le predicaron y tuvo un encuentro con el Señor y se convirtió. Y entonces ya llegaba a repartir la leche y pues las señoras y las muchachas, por más que le aventaban ojitos y todo, pues ya el muchacho se mantenía su distancia, ¿no? Ya se comportaba, ya no daba pie a que hubiera ahí otra cosa. Y con el paso de los días, de las semanas, pues todo el mundo se dio cuenta que ya algo había cambiado. Y entonces alguien le dijo, oye, dice, hay un cambio en ti, hay algo diferente, hay algo que nos llama la atención. Y él les dijo, es que conocí al Señor Jesucristo y cambió mi vida. Me hice cristiano. Y dice, sí, pero hay algo más. Desde que tú cambiaste, dice, incluso hasta la leche sabe más buena, sabe mejor. ¿Qué pasó ahí? Y ya confesó y dice, mira, le voy a decir la verdad, lo que pasa es que antes yo le echaba agua, dice, a la leche. Dice, pero ahora como ya soy cristiano, pues tengo que ser honesto. Ya no, delante de Dios ya no puedo hacer esas cosas. Ahora leche 100% leche, ¿verdad? Entonces de ahí salió el refrán. Si dices que cambias tú, que eres diferente, pues la leche tiene que ser diferente también, tiene que saber diferente. Si se convierte el lechero, se tiene que convertir la leche también, ¿no? Entonces se tiene que notar, tiene que haber una evidencia de que hay un cambio, tiene que haber una prueba de que verdaderamente hay un cambio. Dice ahí, continúa diciendo Santiago,
Fíjese bien fíjese cómo es la fe del que dice que tiene fe, pero no hay fruto en su vida. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ahí le está tirando un pedradón a los judíos, porque los judíos todos los días se levantaban y decían, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, el que dice que cree en Dios, pero no hay fruto, tiene la misma fe de los demonios. Porque los demonios también creen en Dios, pero no se arrepienten, ¿verdad? No cambian. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber que esa clase de fe está muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham dijo que tenía fe, pero no nada más lo dijo. Cuando Dios le dio instrucciones y le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, Abraham no dudó. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Abraham estuvo dispuesto a demostrar que la fe que él predicaba, la fe que él decía que tenía, era genuina, era de verdad. Y muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, y cuando Dios dice, entrégame ese pecado que andas cargando, decimos, ay Señor, es que tú sabes. Ay Señor, es que mira, ya te entregué todo, ya nada más dame chance, ¿verdad?, de quedarme con este pecadito chiquito. No le hago daño a nadie, no pasa nada. Pero con Dios no podemos ser así. Muchos cristianos el día de hoy, el problema que tienen es que dicen que son cristianos, pero no están dispuestos a dar fruto. Exigen de Dios ser tratados como sus hijos, pero no están dispuestos a comportarse como hijos de Dios. Le decimos a Dios, Dios, soy tu hijo, me tienes que bendecir, sí. ¿Y dónde está? ¿Por qué son cristianos piratas? ¿Sabes cómo eran los piratas? Mira, hay una mentira muy grande acerca de los piratas. La mayoría de la gente cree que los piratas navegaban y tenían una bandera con dos huesos cruzados y una calavera. Eso es mentira, esas son leyendas que surgieron después para darle miedo a los niños. Los barcos piratas eran lo más parecido posibles a los barcos de la Marina Real de Inglaterra. Cuando un buque mercante veía que se acercaba un buque de la Armada Real, tenían que pararse y tenían que dejarse abordar, porque la Marina Real llegaba y los inspeccionaba. Llegaba y decía, a ver, tienes que traer lo que dice aquí que traes, y checaban bien todo, que no trajeran contrabando, que no trajeran gente. Entonces, si un buque mercante no se detenía cuando veía a un buque de la Armada, el buque de la Armada lo podía hundir. Tenían autoridad para cañonearlos y hundirlos. Entonces, ¿qué pasaba? Los piratas arreglaban sus barcos de tal manera que fueran idénticos a los buques de la Armada Real, para que cuando se acercaran a los barcos mercantes se detenían y se dejaban abordar. Y ya cuando los hombres del barco pirata abordaban el barco mercante, entonces ya decían la verdad. Decían, cámara, ya se la saben, banda. Y los asaltaban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenían que observar muy bien. Había detalles de los buques de la Marina Real que certificaban que de verdad eran los buques de la Marina Real. Entonces el vigía tenía que fijarse bien en el lente que usaban. Y si el vigía veía y decía, no, ese barco parece de la Marina Mercante, de la Armada Real, pero la tripulación no, vienen todos sin rasurar, o vienen sin uniforme, o con el uniforme todo roto, ¿verdad?, de que se lo habían quitado a un soldado muerto. Y entonces decían, no se detengan, síganse, huyan porque nos quieren asaltar.
Entonces, el peligro con los piratas es que son extremadamente parecidos a los originales. Hay mucho cristiano pirata, hermano, el día de hoy. Hay mucho cristiano que tú dices, tú lo ves y dices, pues eres cristiano, pues yo también. Bueno, pues somos hermanos. Mira que tal, no, sí, mira, y se hacen amigos y todo. Y ya cuando lo conoces bien, tú dices, no, hombre, este está bien pirata. Este no es cristiano. Pero ya muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces, y esto sucede mucho en las parejas. De repente, ¿verdad? Cuando alguien quiere impresionar a una muchacha cristiana o a un muchacho cristiano, híjole, hasta las alitas y la aureola le salen, ¿verdad? Y son el hombre de Dios y la mujer de Dios, y a veces pues se dejan llevar, ¿verdad? Por las apariencias y dicen, no, hombre, este es el siervo de Dios por el que yo estaba orando, ¿verdad? O esta es la mujer de Dios que Dios, no, hasta me quedé corto yo en las oraciones, vaya. Pero ¿qué sucede? Con el paso del tiempo muchas veces sale a relucir lo que en verdad es, y entonces dices, no era como yo pensaba, ¿verdad? No era lo que yo me había hecho a la idea. Y entonces muchas veces nos damos cuenta. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto para dar fruto? Mira, hay mucha gente que se enfoca tanto en el fruto que quieren hacer de todo. Hay gente que dice en la iglesia, yo quiero dar fruto, entonces quiero estar en este ministerio y quiero estar en este otro y quiero ir para allá y quiero ir para acá y quiero subir y quiero bajar, y quieren estar en todo y terminan estando en nada. Quieren abarcar todo y son dicen, ¿verdad? Jonjolí de todos los moles, y de pronto ya no están, ya se cansaron, ya se decepcionaron, ya se desilusionaron, ya no están. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para que verdaderamente darnos cuenta cómo podemos dar fruto? Bueno, vamos a ver, y bueno, ya vamos a terminar. Les prometo que esta es la última. Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 el Señor Jesús nos da un principio muy importante. Y el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está hablando todo lo que queréis dentro del reino de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay 4 cosas que Jesús nos enseña en este pasaje. Hay 4 tipos de pámpano. En el versículo 2 encontramos los primeros 3. Está el pámpano que no lleva fruto, está el pámpano que sí lleva fruto, y está el pámpano que lleva más fruto. Dice, el pámpano que no lleva fruto, dice, mi Padre lo quitará. No quiere decir que lo va a quitar, que lo va a cortar. La palabra que se traduce como quitará significa quitará, pero del lugar, o sea, lo va a remover. Si ve que en ese lugar donde está no está dando fruto, mire, el pámpano, la vid, que es la planta que da la uva, es un tronco pequeño, pero le salen muchas ramas muy largas
y en esas ramas están los pámpanos, que es donde salen los racimos de uvas. Esas ramas se pueden caer al piso, y si se cae al piso se llena de tierra, se llena de hormigas y no puede dar fruto porque está en un lugar incorrecto. Entonces Jesús dice: el pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo va a remover, o sea, lo va a cambiar de lugar para que pueda dar fruto. Hay cristianos que no dan fruto, que permanecen en Jesús, está conectado a la vid, pero no da fruto porque todavía está sucio, porque todavía le falta entrar en ese proceso de santificación. Dice: pero mi Padre lo va a mover, se lo va a quitar de ahí para que dé fruto. Ok, ahora el pámpano que da fruto, este es el segundo ejemplo, el que da fruto, dice, lo va a limpiar. Cuando el labrador ve que un pámpano da fruto, empieza a dar fruto, dice: a este hay que invertirle. Y entonces le invierte tiempo, dice que lo limpiará. La palabra limpiar significa podar. Empieza a cortarle todas las ramas que le estorban, todas las ramas que le roban los nutrientes, pero que no dan fruto, las empieza a cortar alrededor, a quitarle todo lo que le impide, todo lo que le estorba. Si tú quieres dar fruto, esfuérzate y empieza a dar fruto, aunque sea poco. Y cuando tú empieces a dar fruto, Dios te va a quitar todas las cosas que estorban a tu alrededor. Dios te va a empezar a quitar a la gente que no tiene que estar cerca de ti. Dios te va a empezar a quitar las cosas que no debes tener en tu vida. Dios te va a empezar a rodear, te va a empezar a cuidar, va a poner un cerco alrededor de ti, para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los ataques, las tribulaciones, no renuncies, no se caiga tu fruto, sino que estés fortalecido, estés fuerte. Este es el tercero, el que lleva más fruto. Y el que lleva más fruto permanece en atención, permanece en atención, porque el propósito, fíjese bien, primero no lleva fruto, después sí lleva, después lleva más. Pero en el versículo 5 dice, póngase de pie conmigo por favor. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Fíjese, ya no nada más es el que permanece en mí, aquí le añade: y yo en él. O sea, cuando ya hay esa comunión, cuando ya hay esa fluidez, cuando ya recibimos la palabra del Señor, escuchamos la voz de Dios, dice el Señor Jesús: este lleva mucho fruto. Ese es el proceso del cristiano que da fruto. Primero no da fruto, está en la vid, está conectado con Jesús, pero no da fruto porque está empezando. Entonces el labrador, el padre, lo mueve, lo quita del lugar donde está, lo pone en un lugar apto. Y entonces este es el primero, cuando no da fruto, lo pone en un lugar apto para que dé fruto. Es el segundo. Cuando da fruto, lo empieza a podar, lo empieza a limpiar para que dé mucho fruto. Y cuando empieza a dar mucho fruto, dice Jesús, no solamente permanece en mí, sino que dice el Señor: pero yo permanezco en él. Dice, y entonces no solamente lleva más fruto, pero dice la Biblia, lleva mucho fruto. Y dice el Señor Jesús en el versículo 8: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién es el que verdaderamente es discípulo? El que al final del proceso termina llevando mucho fruto. Amén. Cierre sus ojos un momento en la presencia del Señor y dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero estar unido a ti, yo quiero permanecer en ti. Señor, yo no sé cómo, de qué manera, pero yo quiero dar fruto.
Yo no quiero solamente ser un cristiano de nombre. No quiero ser un cristiano solamente de apariencia. No quiero solamente decir que tengo fe, pero quiero que esa fe tenga fruto, dé fruto en mi vida, Señor. Señor, a lo mejor tú puedes decir: yo estoy en la etapa donde todavía no he dado fruto, pero estoy permaneciendo en la vid. Estoy permaneciendo en Jesús. Me está costando trabajo. Todavía estoy en la etapa del arrepentimiento. Todavía me cuesta trabajo dejar las cosas, pero las estoy dejando porque sé que no le agradan a Dios. Entonces el Padre viene y dice: yo sé que te estás esforzando, entonces te voy a mover. Te voy a mover a otro lugar. No a otro lugar físico, pero a otro lugar espiritual. Te voy a cambiar el corazón. Te voy a hacer que nazcas de nuevo para que des fruto. Y una vez que das fruto, te voy a limpiar, te voy a podar para que des más fruto. Y cuando das más fruto, no solamente tú vas a permanecer en mí, pero yo voy a permanecer en ti para que des mucho fruto. Porque de eso se trata. Dice Jesús: así mi Padre es glorificado, cuando das mucho fruto y manifiestas que verdaderamente eres mi discípulo. Entonces levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estoy, yo quiero llevar mucho fruto. Señor, a lo mejor estoy en una etapa donde apenas estoy empezando, pero hoy quiero permanecer en ti.